En el presente vídeo se pretende dar un enfoque de lo que sería adaptar o configurar el módulo de producción para las empresas de curtiduría o tenería. Entonces, primero vamos a dar un repaso de lo que son las fases principales de estas empresas, ¿no? Sobre todo en el proceso de producción. Bien, decir que nuestra materia prima por excelencia es el crudo verde, es decir, una vez la res está matada, se obtiene la piel y esta es nuestra materia prima. Bien, entrando en el proceso de fabricación. Una primera fase, como es el pelambre, que consiste en quitarle el pelo; una segunda, engrasado, en añadir una serie de aditivos químicos y luego lavar el material. Una tercera fase, llamada descarnado, donde se le quitan los pedacitos de grasa o carnes que aún pudiera tener esta piel. De ahí ya sale un producto terminado, que sería el subproducto descarne, este de aquí, que tiene varios usos y por tanto ya se puede vender directamente como un producto terminado. Luego, siguiendo el proceso sobre la piel, el cuero, llamémoslo así, hay una cuarta fase de dividida que consiste en calibrar la máquina para ya obtener cierto tamaño, unas medidas ya de salida. Y de aquí salen nuevamente dos productos terminados. Ahora los dos son terminados. Un subproducto que se llama la carnaza y otro producto terminado por excelencia, ya el cuero definitivo, que se llama wet blue. Aquí terminaría el proceso de producción. A eso decir que no todas las empresas tienen por qué terminarlo aquí. Es decir, este producto terminado, cuero, según la empresa, podría haber algún proceso adicional de forma que este producto terminado, se elaborara para conseguir un mejor o un producto más definitivo. Bien, pasemos ahora a Accional para ver cómo se podría dar el enfoque, ¿no?, de la configuración, campos básicos que tienen las pantallas y los documentos más importantes. Insisto, pretende el vídeo dar un enfoque de lo que es la producción y cómo se podría afectar a este tipo de empresas. Bien, antes de entrar en el módulo de producción, quiero mostrar la pantalla del maestro de artículos de gestión, que aún no hemos entrado en la parte de producción, pero aquí es cuando se define un artículo, independientemente luego qué uso se le va a dar. Tenemos la pestaña principal repasando pues un código y una descripción, unas unidades base, la unidad que tal, y unas unidades auxiliares, ¿no?, así como de salida, otras más. Hay una pestañita de información complementaria de este fabricante, quién es, unas clasificaciones de familias, otras clasificaciones a nivel de gestión de la empresa, la parte de contabilidad, en el que sería una tipología contable. Esta tipología contable dirige en la contabilización de los documentos que contienen este artículo hacia las cuentas contables pertinentes. Normalmente suelen ser casos de la contabilización de facturas de compra o de venta, en las que cada una va a su cuenta de ingreso, venta, o cuenta de gasto, compra, ¿no? También tiene la definición de la clave impositiva que afecta a este artículo y luego unos parámetros adicionales de qué tipo de clasificación tiene, los lotes, si va a ser de tipo único o de tipo de control, varios modalidades, cómo va a codificar este lote, si es un artículo en el que se va a tener el control de stock, control de inventario, o no lo va a tener, como podrían ser artículos de servicios, algunas fechas de alta, de baja, otra serie de clasificaciones. Bien, dicho esto, entramos ya en lo que sería la parte del módulo propio de producción. Empezaremos con la parte de maestros para tratar de indicar
cómo se definen en sí las entidades en Actional por lo que respecta al módulo de producción. Bien, una primera entidad podría ser el centro de trabajo. Eso podría significar una sala que forma parte de un gran almacén o el almacén en sí. O sea, es decir, el propio centro de trabajo que podría ser el almacén todo en su conjunto. Bien, a estos centros de trabajo hay unas máquinas, una o varias en cada uno de estos centros de trabajo. Aquí se definen y bueno, hacen referencia pues, a este centro, al almacén en que se va a tomar el material, etc. Luego ya entramos en el artículo y sus familias. Es decir, que esta pestaña o esta pantalla complementa lo que en la primera pantalla del vídeo se ha mostrado la definición de este artículo de gestión. Esta de aquí es una nueva definición complementaria de la anterior, de manera que esto ya acaba de dar una serie de datos al artículo complementándolo como artículo de producción, como es una variable logística. Esto sería la forma de presentación de tal artículo, como podría ser, hago un ejemplo bien sencillo, como podría ser la cerveza, que se puede vender en unidades de una en una o en packs de 6 unidades. Por tanto, las presentaciones podrían ser distintas. En el caso en el que estamos comentando, podría venderse las pieles, el cuero, el wet blue, el producto terminado por excelencia, de una en una pieza o por grupos, sacos que agrupen 10 unidades, por ejemplo, 10 piezas. Aquí una familia a la que corresponde este artículo de producción se define aquí, no voy a entrar, pero se define aquí en este otro punto de menú, y otra serie de parámetros como son el tiempo de fabricación, el mínimo y máximo lote de producción, si es que hay que poner unos límites, y algunos parámetros más. Bien, dicho esto, entramos en otras de las entidades que se definen como maestros del módulo de producción, como serían los recursos y grupos de recursos. No voy a entrar, pero comentar brevemente que esto podría ser perfectamente el punto donde se definen los recursos o personal, mano de obra que tenemos en la empresa, para poder luego planificar y hacer uso del mismo. ¿Qué más? Tareas y estructura. Tareas. Tareas voy a enseñar en este ejemplo de la empresa que tenemos aquí en esta base de datos, pues son tareas de productos químicos, productos de pintura, ¿no? Por eso estas tareas, las acciones que hay aquí, están acorde a estas tareas. Pero en nuestro caso, tareas para la empresa que estamos intentando implementar podrían ser pues, tareas de división, calibración de las máquinas, secado de la piel, lavado de la piel, añadir aditivos, subir las revoluciones de algún tambor de secado, etc. Estas tareas son acciones en sí propias del proceso. Y luego la estructura. La estructura, aquí ya entramos en la parte importante. Voy a filtrar, bueno, cualquiera, es buena, como ejemplo. Por ejemplo, la siguiente. La estructura, aquí es donde se define la teoría de la serie de operaciones, tiempos, máquinas, centros, materias primas a necesitar para poder fabricar este producto de aquí. ¿Vale? Entonces, ¿qué nos indica esta pestaña? Esta pestaña nos indica el artículo de producción a definir. Este debería estar definido previamente en el punto anterior que hemos visto antes. También tenemos la unidad en sí básica. La versión es importante porque nos dice, imaginemos, puede haber una definición de esta orden de producción, lo que será la orden de producción, y en un momento dado, al cabo de un tiempo, nos podemos dar
cuenta, por ejemplo, de que un aditivo sustituyendo a otro actual mejora el proceso. Entonces, para tal definición, esta versión 2, ya obtendríamos una mejor versión conseguida. Por tanto, en el momento de crear este documento orden de producción futura, aún no está explicada en este vídeo, ya indicaremos si tomar los datos como la definición versión 1, la versión 2 o la que toque. Bien, aquí están los parámetros de producción en los que dicen qué tantas unidades de BOM, Bill of Materials, vamos a producir de este artículo. Cantidad mínimo, cantidad máximo, unas fechas y luego tenemos unas pestañas que dependen de esta donde estamos ahora, de esta principal, como son la de consumos, que sería, se trataría de la serie de, por ejemplo, materias primas necesarias para tratar de producir el producto anterior. Unas fases, aquí en este ejemplo no vamos a encontrar ninguna, o podemos tener alguna fase genérica, podemos tener fases varias, igual podrían ser aquí como las que se describen en el proceso, ¿no? El proceso de la primera fase de pelambre, el engrasado, el descarnado, la dividida, o dejarla como, ya digo, ¿no? Como una fase genérica. Luego estarían las operaciones. Las operaciones, aquí tampoco, en este caso, en este cliente, donde estamos en esta base de datos, no tiene, pero podrían ser pues, la serie de acciones, tareas que hemos comentado antes, encender el tambor para luego secarlo o subir las revoluciones, o luego otra acción, tarea, operación que sea parar la máquina o añadir el aditivo químico, dividir la carne, dividir la piel, los pedacitos de carne o grasa que queden de la piel. Bueno, entonces aquí se dice el centro, grupo de recursos, algunos parámetros de tiempo. Luego, ¿qué más? Los coproductos o subproductos que se pueden tener. Importante en nuestro caso porque aquí es donde vendría el subproducto que se obtiene en la fase 3 de descarnado, como sería el descarne, propiamente dicho, y luego en la fase 4 el otro subproducto que se llama carnasa. Un archivo documental por si se quiere añadir algún mapa, algún plano, algún tal. Con eso tendríamos la definición, teoría, de lo que será en el futuro la orden de producción. Bien, ya entramos aquí entre las varias pestañas que puedan haber en el módulo de producción, me voy a centrar con lo básico, ¿no? Que es la orden de producción en sí. La orden de producción, vamos a consultar alguna que esté cerrada, terminada, para ver toda la evolución, ¿no? Entonces, bueno, como siempre, estamos en una pestaña principal. Decir antes de entrar en todo esto que este es el documento que marcará la producción, toda serie de fases, materiales y demás para conseguir el producto final. Obviamente, como siempre, en un cliente se le tiene que estudiar a fondo cuáles son sus requerimientos, en entrar qué datos quiere controlar, cuáles no son imprescindibles o cuáles son prescindibles ahora, pero en breve tiene que haber la posibilidad de considerarse en el actioner, ¿no? Configurarse, alimentarse estos datos para luego darles este control que requiere el cliente. Bueno, toda una serie de factores que hacen que este documento, en base a la orden de producción que acabamos de comentar, en base a una versión número 1 o una versión número 2, puede ser que sea en un paso, es decir, un documento que te diga todo el paso y de ahí salen los dos subproductos y el producto final que es el wet blue, o una serie de pasos como podríamos llegar a la fase 1, fase 2, fase 3, para aquí el producto terminado sería el subproducto, descarne, y luego un subproducto, perdón, un semiterminado como sería el cuero en esta fase. Luego, otra orden de producción en base a otra definición, otra estructura de materiales, que nos dijera, ok,
tomamos el semiterminado que la primera orden de producción ha dado como resultado para pasarle la fase 4. La fase 4, recordemos que es la de dividida, calibrar las máquinas y tal y cual, para obtener los dos productos definitivos, que serían la carnasa, su producto, o el cuero definitivo o wet blue. Entonces, dependiendo del cliente y las necesidades, se debería estudiar qué opciones llevamos a cabo. En este caso, yo simplemente me limitaré a comentar qué es esta orden de producción. Esta orden de producción nos dice, entre unos parámetros, de cuál es la empresa, ¿no? En Actional, en esta base de datos, podríamos tener más de una empresa, propietarias del mismo grupo de empresas, tal. Entonces, hay que especificar, tener la distinción. El centro, comentado anteriormente, una delegación, podría ser la planta, podría ser Irapuato, la delegación de Irapuato, la delegación de León, Querétaro, DF, la que sea, y el departamento que toque. un documento origen, por si esta orden de producción viene detonada de una venta explícita, ¿no? Imaginemos que tenemos un circuito en Actional configurado de tal manera que un pedido de venta que nos solicita el cliente detona que nosotros tengamos que producir en fábrica tales wet blue, ¿no? El producto definitivo para vendérselo. O el criterio de empresa, el criterio de negocio de la empresa ya es aprovisionar esta serie de productos terminados que en sus previsiones de venta tiene predefinido, ¿no? Entonces, bueno, quien detona este documento pueden ser varios caminos. El artículo que se va a producir es el siguiente, en este caso es un bulk del nano endurecedor, sellado tal y cual. Con una variable logística, esta es la presentación, en este caso no la utilizan, por tanto es un parámetro genérico, un lote, si lo hubiera, una cantidad, y la versión. La versión, como antes decía, hace referencia a la estructura de materiales, la teórica, que se toma. Obviamente, cuando se selecciona aquí esta versión, luego, las otras pestañas, como son el escandallo de consumos de materias primas, las fases de las producciones, las acciones o tareas a realizar en esta orden de producción y demás, vienen por defecto dadas automáticamente. Si hubiera alguna particularización, el usuario, antes de proceder a realizar esta orden de producción, siempre puede ir a la pestaña de vida y decir, pues de la materia prima 1 no serán 5 kilos, sino serán 4 kilos y medio. El parámetro que quiera lo puede cambiar, ¿no? Particularizar. Bien, ¿qué más decir de esta orden de producción? Aquí tenemos una serie de escandallos. Los escandallos, ¿qué son? Pues, como decía antes, las materias primas necesarias para llevar a cabo las unidades de producción de este material que comentábamos en el inicio. En este caso hay 3 materias primas, aquí hay unas cantidades y del almacén por defecto que se debe tomar el consumo de estas materias primas. Nos dice qué tanto disponible tenemos, por tanto calcularía si hubiera necesario la cantidad necesaria a aprovisionarse, ¿no? Porque por defecto no tenemos suficiente como para llevar a cabo esta orden de producción, si lo hubiera, si procediera. Aquí otra pestañita que nos dice, una vez terminada esta orden de producción, qué producciones, qué subproductos puede haber dado resultado este proceso. En nuestro caso, enseño la pestañita de producciones, de subproductos no tenemos para este ejemplo, y nos dice que el artículo producido es el siguiente, la unidad base que es el litro, ha generado un lote, una fecha de producción y bueno, la cantidad entregada son 133.20 litros. ¿Qué más? Escandallo de operaciones. Bien, aquí nos dice si lo hubiera. En este caso, en este ejemplo no lo está, pero si lo hubiera, tenemos un escandallo de todas las operaciones llevadas a cabo, ya como la orden de producción está terminada, por tanto aquí saldrían las reales, ¿no? Las que realmente se han dado. Digo esto porque a veces de la teoría dice 20 segundos de tal acción, de tal tarea, y a la práctica pueden llegar a ser 25 segundos, ¿no? Se puede haber modificado algún parámetro. Circuitos, recursos, la mano de obra,
las operaciones, bueno, aquí una serie de resúmenes. ¿Qué más? Y luego unos costes planificados, unos costes reales, es decir, los costes teóricos que podría costarnos llevar a cabo la realización de este producto y los costes realmente dados, ¿no? Y bueno, esto es en general todo lo que se puede explicar. Terminaríamos así, por tanto, el documento principal que hace dar como un resultado la producción del producto, es decir, de los artículos que se requiere este negocio. Una vez terminada esta orden de producción, si todo ha ido correcto, y como dicen las producciones aquí en la pestañita que acabamos de ver, eso justifica que en el almacén, si consultamos cualquier reporte de stock, de inventario del almacén, veríamos ahí reflejado las producciones, es decir, los artículos obtenidos y cantidades que se han logrado con este proceso. Termino el vídeo.